Hola a todos chicos, ¿cómo están? Hoy día les traigo un video muy especial porque tenemos intro del canal, tenemos la canción oficial del canal, ¿ya? Ahí les comparto una pequeña parte de la canción. El Tocho Vitero. Este tema lo armaron los chicos del Toyo. No importa la buena que era igual. Ya, suficiente de nuestra nueva canción. Está muy chistosa, por eso la quise reproducir, chicos. Ya, hoy día les traigo un video muy, muy, muy especial. Así que vamos a sacar la cámara y darle nomás a este video que se titula Destruye el colon de tu oponente con tus cartas de respuesta. Y este es un temazo que me han pedido mucho y es que hable acerca de las cartas de respuesta que hay en el meta. Algunas más usadas que otras, algunas olvidadas, como la maldición de Danán, pero finalmente todas con el mismo objetivo, chicos, que es interrumpir alguna jugada determinante del oponente. Pero hablemos de algo determinante. Muchas veces me toca en duelos donde mi oponente ocupa, qué sé yo, un 7 contra Tebas contra a lo mejor un Atlante. Y digamos que el Atlante, claro, te bota una carta, pero la verdad es que a menos que sea la última carta del mazo de una jugada entre comillas mala. A veces ocupan las cartas para robar. Un ejemplo, vos tiran el 7 contra Tebas contra el Atlante con la opción de robar y a lo mejor obtener el oro que le hace falta. ¿Ya? Misma historia con Resplandor de Jeca. Pero realmente el uso de estas cartas tiene como objetivo interrumpir una jugada determinante del oponente. ¿Ya? Y todos los mazos, chicos, todos los mazos tienen jugadas determinantes. Un ejemplo. Vamos con el mazo titán que está en meta. Yo creo que una jugada determinante es la Leucrota. Hay un punto de la partida donde, como el titán tiene algunos aliados que son los aliados más determinantes del mazo titán, son caros. La Leucrota, Leontari, todo eso. Ya. Ahora, si tú estás jugando contra un mazo titán, ¿ya? Y quieres interrumpir una jugada determinante, que eso es lo que estamos hablando del principio, Leucrota es una buena carta en la cual puedes ocupar tus cartas de respuesta, ya sea cancelación o anulación. Porque con la Leucrota el titán te da vuelta a la partida. Es como su carta removal principal. Y muchas razas tienen su carta removal principal. Por ejemplo, en el mazo dragón tenemos el Bouri, que Bouri es como el aliado que hace la diferencia en mesa. Cuando entra te saca dos aliados, ¿ya? Y eso provoca que a ti tu mesa quede en desventaja y el dragón quede con ventaja de mesa. Si es que a lo mejor tenía otro aliado aparte del que se baraja con el Bouri. Recordar que estas cartas son eh, prácticamente el win condition de los mazos que te estoy nombrando. Por ejemplo, si tú tienes mucha plaga y le estás dando una paliza al titán, créeme que ahí la única carta que puede salvarlo no es la rea, sino que es la Leucrota. Si es que juega rea y en la reserva tiene una Leucrota, ¿qué hacemos? Cancelamos la rea. O entre comillas, usamos el resplandor con la rea o red de plata con la rea. O sea, igual tenemos que tener un poquito ahí de cerebro para pensar la jugada. Pero finalmente, créeme que si tú tienes muchos aliados y tu oponente no puede pelear contra ti, ya el mazo titán va a tratar de jugar la luz crota. Entonces, no te comas baiteos con la medusa, no te comas baiteos con otras cartas. Si la carta ganadora del mazo titán es la luz crota, tú tienes que tener la carta de respuesta para esa carta. Ahora, ¿vale la pena guardarse una carta de respuesta? Mira, siempre y cuando tú vayas analizando el juego del rival, tú vas a intuir cuál es la jugada que él quiere hacer para destruirte.
Y es muy obvio porque los mazos tienen arquetipos, casi todos los arquetipos son similares. Independiente que el titán juegue un poquito más control o el olímpico juegue un poco más control, va a usar las mismas cartas determinantes. Un ejemplo, puede usar un Ares, una Afrodita, un Helios, juegue como juegue el mazo, un Zagreus. Pero juegue como juegue el mazo, él tiene carta determinante y tú tienes que predecir cuál va a ser cuál es la carta determinante que podría dar vuelta al juego al favor de tu oponente y esa le pones nombre a la carta de cancelación o de anulación. Ya, entonces como te decía, el Bourá también es una carta determinante en el dragón que se merece un removal, una cancelación o una anulación como tal. ¿Ya? Entonces, siempre tener ojito con las cartas determinantes. En el desafiante no se usa mucho, pero siempre puede que en un torneo te pilles con un desafiante que juegue el modo más control del desafiante, que es con 3 Iryu. La Iryu que hace sube todos los aliados a la mano de su dueño, excepto la Iryu, obviamente. Entonces, la pregunta sería: ¿vale la pena guardarse un removal para el Iryu? Claro que sí, porque es la carta determinante de tu oponente. Esta carta lo que busca es interrumpir tu juego para que él pueda volver a ocupar sus aliados, ya que la mayoría de los aliados del mazo desafiante, cuando entran en juego, activan sus habilidades. Entonces la Iryu les da una forma de resetear, de poder volver a ocupar todas las habilidades del desafiante cuando suben y bajan. Entonces, jugar una Iryu hace que tu oponente no pueda reciclar la AINE inmediatamente. Así que eso te ayuda a ti a tener una mesa con la cual poder seguir atacando. Es muy raro que el desafiante llegue a tener los 5 oros para jugarte 2 Iryu el mismo turno. Pero sí puedes jugarte una Iryu con un levantar los muertos. Entonces, si tú ves que un mazo de Dana deja 4 oros atrás, obviamente puede ser un levantar los muertos o puede ser una bola de energía. ¿Ya? Entonces, anular talismanes, no todas las razas tienen para anular talismanes. Por ejemplo, la Liga no tiene. Y podemos decir que Dominio de Terra tampoco. Pero, entre comillas, tú tienes que predecir la jugada. Por ejemplo, si va a jugar un Levantar los Muertos y va a traerse una Iryu, tenemos Resplandor. Tenemos 7, tenemos Red de Plata. Si es que no tenemos Red de Plata en la mano, también podríamos jugar con Maldición de Danán para cancelar la habilidad de algún aliado. Sí, cuesta un orito más, pero igual la carta es buena. Bien, otra carta determinante, ya dentro del arquetipo sombra, y que se está viendo cada vez más el mazo sombra agro y el mazo sombra control, porque es un masito que funciona bien contra algunas razas meta. Un ejemplo, el mazo sombra, con una buena partida, es muy capaz de enfrentarse a un olímpico y ganarle. O a un titán, siempre y cuando parta bien. Esa es la condicionante, por eso no se usa tanto el sombra, no es que sea malo, es que tiene partidas muy malas, tiene partidas donde nada de lo que tiene en la mano combina. Pero fuera de eso, tiene cartitas bien determinantes como obviamente el Gragash, que es brutal, pero vulnerable a todas nuestras cartas de respuesta. Entonces, si vemos que nuestro oponente está jugando mazo sombra control, adivinen qué es lo que él quiere jugar para hacer determinante la partida. Puede ser Gragash, puede ser el Weird de sangre, perdón, puede ser el Weird abismal, el que cuando destruye un aliado sombra, tu oponente se destruye un aliado. También puede ser alguna carta determinante como un sonriente. Ya vamos a hablar de otras cartas que en las donde les conviene ocupar la cancelación. Pero generalmente, aquí quiero llegar con este video? Quiero llegar a que cuando ustedes tengan cartas de cancelación o anulación en la mano, ocupen un poquito la cabeza antes de ocuparlas. Porque no es anularle el aliado del segundo turno y listo. ¿Ya? Porque eso no es ocupar una carta con sabiduría. ¿Ya? Nosotros lo que buscamos es arruinarle la jugada al oponente. Por ejemplo, una jugada clave que sí arruina al oponente es, por ejemplo, el Eros en el mazo olímpico. Yo muchas veces con el mazo titán bajo oro y finalizo porque tengo 7. Mi oponente va a jugar un Eros, 7 contra Teba, no se busca el oro. Prácticamente ese turno, si es que él no tenía más oro y estaba confiando en el Eros, le arruiné la vida. Y obviamente no entran la ofrenda ni las coronas. Entonces, brutal. Y aquí le podemos tirar red de plata en su primer turno. Si es que partimos nosotros. Resplandor de Jeca también funciona. Entonces, esa jugada es brutal. Una jugada estratégica.
¿Ya? Ahora, si ya se nos pasó el primer turno, nos tenemos que preparar para las otras cartas determinantes que tenga el mazo olímpico. Como por ejemplo una Afrodita, por ejemplo un Thanatos, etcétera. Un Ares. Bien, hay otras cartas que son símbolos del mazo, como por ejemplo la Jaquica en el mazo sacerdote, que también se está viendo harto sacerdote porque es un mazo que tiene buenos enfrentamientos en contra de algunos match. Por ejemplo, contra el titán es bueno por el daño directo. Contra el olímpico tiene el Takelot también para defenderse. Tiene harta herramientas este masito que cada vez se está viendo que puede enfrentarse a los mazos meta. Ahora, me gustaría aclarar que no considero que sea el mazo más meta o el más fuerte, pero creo que tiene harta herramientas. Lo malo es que este masito debería tener al Nu libre o al Vaspef, por lo menos para poder hacer un contrajuego o tener una win condition ahí para poder pelear. Pero eso sí, este mazo tiene una carta determinante que sería la Jaquica, y la Jaquica es una carta bien molesta porque al controlar un aliado oponente, retrasa tu juego. Y créeme que al turno 3 si tú tienes un aliado entre comillas fuerte en mesa, es posible que te caiga al turno 3 del Sacer una Jaquica. Entonces, nosotros podemos predecir esa jugada. ¿Ya? Podríamos dejar el 7 contra Teba, el Resplandor, la Red de Plata, para que cuando él se sienta tentado a controlarme, un ejemplo, mi Cronos, yo tengo la respuesta que sería mi 7, mi Resplandor, mi Red de Plata. Pero otra vez, las cartas en respuesta se usan para interrumpir alguna buena jugada oponente. ¿Ya? Si no tuviéramos cartas en respuesta, lamentablemente es el problema que tiene Espada Sagrada. ¿Por qué Espada está tan ahí nomás? Por lo mismo. Porque Espada Sagrada no puede responder a jugadas determinantes. ¿Podría jugarle una capa de invisibilidad a la Jaquica? Claro que sí. ¿Que funciona? Funciona. Pero no todos los mazos tienen este tipo de cosas. Por ejemplo, si el mazo sacerdote juega, un ejemplo, juega un Digiforce para robar 2, aunque le tire capa, él va a robar 2 igual. Eso es lo que la capa no puede hacer. En cambio, estas cartitas que tú ves aquí, que a excepción de la red de plata, los demás mazos llevan por 3, pueden cancelar, ¿ya? Pueden hacer que el Digifor entre sin habilidad, pueden cancelar el robo del Digifor, pueden entre comillas, arruinar la entrada de la Jaquica, ¿ya? Estas ediciones tienen un poquito de ventaja porque tienen para responder. Dana está limitado porque si la red de plata estuviera por 3, olvídense, yo estaría jugando Dana. Pero finalmente, las cartas en respuesta tienen que ser usadas de manera inteligente en jugadas clave. A mí me han ganado con 7 contra Teba. Por ejemplo, me acuerdo que estaba contra un mazo Goblin en un torneo donde mi jugada ganadora era la Leucrota. Y la Leucrota era mi jugada con la que yo lo iba a destruir al mazo Goblin. Y fíjense en esto, ¿ah? Que ustedes saben que Espada no tiene para poder responder una Leucrota. Ustedes lo saben. Pero mi oponente eh, predijo de alguna forma, ¿cachai? Que yo iba a jugar la Leucrota. ¿Por qué? Porque en mi destierro habían 2. Entonces, la jugada determinante era la Leucrota, si mal no recuerdo, sí. Quería jugar la del destierro, jugué una rea y me cayó capa la rea para evitar la Leucrota, porque él asumió que esa era mi jugada clave. Por ejemplo, con el 7 también, en el Mirror contra Titán, la Leucrota es determinante. Entonces, cuando jugué Leucrota, me tiraron un 7 a la Leucrota que claramente me dejó medio cojo porque ya había gastado la Leucrota. Uno no siempre tenéis 2 Leucrotas en la mano. ¿Ya? Contra el Sacer, jugué una Leucrota y me tiraron un Resplandor y salvó como 5 aliados. Entonces, uff, también fue una jugada determinante. Así que también me ha pasado con el mazo defensor, que se juega harto, donde ellos tienen la red de plata y no la usan a menos que juegues Leucrota o a menos que juegues Rea. ¿Ya? O Crono. Siempre están esperando algún aliado bien, bien, bien chancho para tirar la red de plata. Así que ese es el análisis que yo te quiero proponer. Tienes que conocer el mazo oponente y descubrir cuál es la carta, ¿ya? O la jugada determinante. Un ejemplo, como les comentaba yo del Digifor. El Digifor entra y hace que tu oponente robe 2 cartas.
¿ya? O sea, perdón, y hace que tú robes dos cartas, tu oponente. Hace que tú robes dos cartas. Entonces, si tú ves la mano oponente y ves que él tiene cinco cartas en mano y quiere jugar un Digiforce para poder robar, obtener más recursos, lo que sea, ¿ya? Si esto para ti es considerado una jugada en el duelo, porque todos los duelos son diferentes, yo no te puedo dar ejemplos para todos los duelos, pero te estoy dando los más generales, ¿ya? Tú le puedes tirar un resplandor, una red o un 7 contra Teba a un Digiforce que da robo. Y créeme que cuando tú amasos como el sacerdote, que no tiene como un robo tan constante, ¿ya? Más que este aliado que es como su aliado de robo, eh, duele. Duele porque le quitaste recursos. Y este aliado después queda en mesa nomás. Y funciona cuando lo destruyen. Así que son jugadas determinantes también. Ayer, jugando en el torneo, no me fue bien. Eh, Paní en oro muy mal con el titán en casi todos los duelos. Eh, no sé por qué Paní en oro, ¿ah? Yo creo que fue un tema de que andaba con mala suerte. Paní en casi todas las partidas. Habiendo barajado, haciendo las torrecitas también para barajar. No sé, no me fue bien ayer. Pero no importa, lo importante es divertirse, ir a jugar, ¿cachai? Obviamente que me hubiera gustado ganar. Pero no fue buen torneo. ¿Ya? Tengo que ahí a lo mejor meterle más oro al titán. Estaba jugando con 17 oro y dos luces de Prometeo. Pero panía en oro, en casi todas las partidas. Después revisé el mazo para asegurarme y sí, tenía 17. Sí, yo creo que quedaron todos juntos. ¿Ya? O de alguna forma barajé que quedaron todos juntos en las partidas, no sé. ¿Ya? Bueno, mala suerte nomás, chicos. Pero el tema está en que en el duelo que jugué contra Sacer, ¿ya? Porque perdí las partidas, las perdí todas 2-1. No 2-0. Todas las perdí 2-1. Pero en la partida donde yo gané, él jugó un Digifor, porque se había ido a Mulligan 6, y el Digifor hacía que su mano volviera a tomar la curva normal de carta, y yo le tiré un 7 contra Teba y lo jodí bien, pues y de ahí para adelante lo aplasté, no tenía nada. Entonces, ven, una jugada así como una respuesta a una carta de robo también puede ser una jugada que te determine el juego. Bien, tenemos que entender aquí algunas mecánicas. Crono es una carta bien determinante del mazo titán. Estoy tratando de usar ejemplos que sean del meta, ¿ya? Pero Cronos tiene dos habilidades. La primera, que una vez por turno puedes pagar 3 de oro o destruir un aliado de raza titán para destruir un aliado oponente. Bien, y hasta ahí todo perfecto. Entonces, si tú le juegas un 7 contra Teba a la activación de destruir un aliado para destruirte una a ti, obviamente tu oponente queda con el aliado destruido y a ti no te destruye nada. Perfecto. Pero la segunda activa del Cronos, porque hay un punto en su habilidad, es que en la fase final él puede agrupar sus cartas. Agrupa los oro y los aliados. A la cual también se le puede tirar 7 contra Teba, porque es otra activa. Entonces, cuando te juegan un Cronos, tú tienes que analizar, le cancelo la destrucción de ese aliado, porque él se está sacando uno y me está sacando uno a mí, ¿ya? O le cancelo la agrupación y lo dejo con todos los oros pagados. Y los aliados adelante, obviamente. Buen análisis ahí. Tú puedes tirarle un 7 contra Teba al Cronos para cancelar la agrupación de las cartas. Y con eso, a veces el oponente queda vendido. Ahora, el resplandor de GK tiene un pequeñísimo problema. Y es que cuando juegan Cronos, tú le puedes tirar un resplandor de GK. Claro que sí. Para cancelar la habilidad del Cronos que permite destruirse un titán, ese turno que entró, y para que no te destruya un aliado a ti. O pague los 3 oros para destruirte un aliado. Perfecto hasta ahí. Pero la habilidad de agrupar del Cronos sigue funcionando. Muchos me dirán, ¿pero por qué? Porque la carta del Resplandor de Geka especifica que el aliado entra sin habilidad hasta la fase final. Entonces, en la fase final, él recupera su habilidad. ¿Y qué dice la carta? En tu fase final puedes agrupar tus cartas. Entonces, el resplandor tiene la habilidad de término en la fase final o sea, hasta la fase final, o sea, cuando comienza la fase final, el aliado recupera la habilidad y Cronos se ocupa en la fase final. Entonces, en la fase final, Cronos vuelve a tener su habilidad de agrupar. Ojo ahí, que Resplandor de Geka, para evitar la jugada de agrupar, no es tan buena, pero sí para evitar que te destruya un aliado. Eso también, Red de Plata. eh, Red de Plata es una cartita que también te sirve mucho para todo, pero por eso está limitada, porque Red de Plata no permite nada, ni que entre el aliado. ¿Ya? Así que eh,
Eso con el Cronos. ¿Ya? Hay aliaditos que tienen doble habilidad y con el 7 si se pueden... tú puedes como atacar la activación. Entonces, si él activa la habilidad de destruir, ¿podría jugar 7? Sí. Si él no ocupa la habilidad de destruirse un aliado, por ejemplo, y quiere agrupar sus cartas, 7 contra Teba y lo dejáis con todos los oros pagados. Jugada clave también. ¿Ya? Otras cartas importantes a las que nosotros queremos tirarle, Red de Plata, Resplandor y 7 contra Teba, donde pongo como ejemplo la Rea, son las cartas que son caras. Si un aliado gasta 6 oro en un Kilgarra, por ejemplo, y le tira una Red de Plata, son 6 oros que quedaron ahí. Si un oponente, perdón, quiere jugar, no sé, el Kilgarra para poder barajarse las dos cartas que le hacen falta, ¿ya? O para hacer mano, también el Resplandor y el 7 nos sirven para que no robe, ¿ya? Pero no para cancelar, por lo menos el 7 no. El 7 no nos permite cancelar la habilidad de ataque cuando entra en juego ni las habilidades continuas, pero el Resplandor de GK sí se puede. Cancela o sea, el Resplandor le deja al Kilgarra sin habilidad, ni para barajar ni para poder robar, nada. Cuando tú le tiras 7 contra Teba a las cartas caras, generalmente es como un turno perdido para el oponente. Porque ponte que el titán haya querido jugar Rea y con Rea Cronos para poder agrupar sus cartas. O Rea Leucrota. Y como entró y cuando activó la Rea, tú le tiraste el 7 contra Teba, no pudo activarla, tuvo que finalizar, ponte, porque no tenía otra jugada. Al otro turno la Rea blanco fácil para cualquier removal y ¡fum! Para afuera. 6 euros gastados por nada. Misma historia Resplandor de GK. O sea, tú puedes tirar un Resplandor a la Rea para que entre sin habilidad. Y como no entró el crono, no entró la luz crota, la función de la rea ese turno por lo menos no valió la pena. Claro que si no te la saca, al otro turno va a funcionar igual. A lo que yo me refiero con las cartas de respuesta actuales, ¿ya? Es que ese turno, que ese aliado iba a hacer algo determinante, se pospuso para el otro turno. A menos que sea una carta que es como de estas que yo te dije, globales, que cuando entran en el juego hacen algo. Esas ya después quedan inútiles. Otra carta que tiene una característica bien singular, ¿ya? Es el Leontari. ¿Por qué? Porque de partida Leontari no puede atacar. O sea, perdón, no puede bloquear. Es un aliado que no está hecho para jugar para atrás. Está hecho para destruir una carta y atacar. Esa es como la función de este aliadito nuevo. Entra, pa, mato algo y me devuelvo. Así de sencillo. ¿Bien? Eh, entonces, al entender un poquito cómo funciona esta carta, ¿ya? Nosotros tenemos que saber para qué la está usando mi oponente. Porque puede ser, chicos, que el titán esté jugando el Leontari, porque a mí me ha pasado, para poder sacarse algo realmente molesto de la mesa. Por ejemplo, yo muchas veces me ha tocado ocupar un Leontari, aunque no lo quiero jugar, para destruirme un Ares, porque me está pasando el daño por encima todo el tiempo. Pero mi oponente, aunque sepa que con el 7 contra Teba va a cancelar el disparo de destruir un aliado, pero no va a cancelar la habilidad de que ataque cuando entra en juego, me lo juegan igual para prevenir que yo les mate el Ares. Entonces yo los ataco, pagan 2 y me cancelan el ataque y el Leontari prácticamente no hizo nada. ¿Ya? Que eso me ha pasado muchas, muchas veces. Y obviamente Leontari cuesta 5. Es un aliado que cuesta meter en juego, a menos que lo metáis con un hogar de demonio, una rea, pero pagándolo es malo cuando te lo anulan o te lo cancelan. Red de plata, obviamente, si es que la tiene y puedes anular este aliadito, lo anuláis, ¿no? ¿Ya? Y lo otro, el resplandor de Heka, que es horrible con el Leontari. Me pasó. Jugué Leontari, me jugaron resplandor de Heka. Entonces el Leontari entró sin habilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de partida no destruyó ningún aliado. Y segundo, tampoco pudo atacar. Y al otro turno tampoco bloquea. Entonces me queda hasta mi próximo turno una carta, pero extremadamente inútil. El resplandor al Leontari es brutal. Te lo deja, pero terrible e inútil. Porque no puede bloquear, entonces tampoco es como que te haya quedado un aliado atrás bloqueando. No destruyó nada, tampoco atacó al tiro, no presentó la sorpresa que tiene el Leontari de poder atacar inmediatamente. Entonces, Resplandor de Heka al Leontari igual es brutal. Es una carta que lo hace bolsa. Y Red de Plata, como siempre, está baneada por uno, pero es una carta muy buena, Red de Plata. Igual podría ser una buena carta la maldición de Danar para Leontari, para que no te destruya el aliado. Porque la habilidad de poder atacar cuando entra en juego no es una habilidad activa, sino que es continua, no se puede quitar. El resplandor, a diferencia de las cartas de cancelación, el resplandor hace que la carta se juegue sin habilidad. Es como si no tuviera texto. ¿Ya? Y hasta ahí con las cartas de respuesta.
Espero que entiendan a lo que me refiero en este video, porque estas son cosas que cuesta explicar un poco en Mito y Leyenda, ¿ya? Porque tienen que ver con el jugador, no con la carta. Si yo ocupo una red de plata para anularme un Atlante, soy yo el malo, no es la carta. O sea, yo decidí ocupar un recurso importante de mi mazo castillo, que incluso está único, para anular un Atlante, pues, weón. O sea, a lo mejor no lo anulo, mejor lo destruyo con un talismán. Misma historia con el resplandor, son tres en el mazo. Entonces, si yo tengo dos en la mano, yo tengo que inmediatamente en mi mente analizar el juego y definir cuáles son las dos cartas que yo le quiero anular a mi oponente porque esas son las claves, ¿ya? Y obviamente ir viendo qué oros baja, porque si partió con, ejemplo, si partió con una caja de Pandora, que obviamente es buena contra estas tres cartas de respuesta, nosotros tenemos que asumir que va a llegar a un punto de la partida que mi resplandor de Jeca no va a pasar ni cagando. Entonces ahí te pone un reloj de tiempo en contra de ti. Tú tenés que tener, entre comillas, la respuesta a los aliados, ¿ya? Pero a tiempo. O sea, si me van a jugar una caja de Pandora y después la cosa no va a servir, mejor la ocupo antes, para no perderla. Misma historia con el 7 contra Teas. Pues si veo que vamos a llegar al punto de la partida donde mi 7 no va a pasar nica, ¿ya? A lo mejor debería ocuparlo. O a lo mejor esperar porque podría jugar una rea y para poder jugarla y tener la caja de Pandora, él tendría que tener 8 oros. Entonces, como les digo, análisis de la partida. Nosotros analizamos la partida y vemos cuál es la jugada determinante de mi oponente, la que yo quiero interrumpir, ¿ya? Porque una buena interrupción, y te lo digo así, pero de manera clara, una interrupción bien hecha de una jugada, ¿ya? Eh, muchas veces te da la partida. Así de sencillo. Y una mala interrupción, digamos que no usaste alguna de estas cartas porque tuviste miedo, porque no consideraste que la jugada fuera importante, analizaste mal la partida, conlleva a perder el duelo. Entonces, siempre, siempre, siempre nosotros ocupamos estas cartitas de respuesta analizando el game. Cómo está nuestro oponente, tiene mano, tiene oro, ¿ya? Por ejemplo, si vemos que el dragón no tiene el oro dragón en juego y juega un conjurador, es una buena opción gastar alguna de estas habilidades, alguna de estas cartitas contra ese dragón conjurador, porque ese dragón conjurador es el orito que le hace falta a lo mejor para jugar el Kilgar. Pero es análisis de partida y conocer los mazos oponentes. Ahora, por ejemplo, al mazo sombra, cuando tú le tiras un 7 al Conan, uff, es horrible el 7 al Conan. Uf, porque no jugaste el Totem, el aliado como dispara, después ese aliado es como una tabla en juego, no apaña mucho y a lo mejor me iba a traer el país sin luz para poder tener robo en la mano y ahora ya no tengo robo, entonces el Conan es brutal. Cualquiera de las cartas de respuesta al Conan es brutal. Y el morir de pie, que lo puse ahí aparte, ¿ya? Es una cartita que eh, la considero carta en respuesta como la fe. Pero el tema del morir de pie es que el morir de pie es como mucho más amplio. Anula Totem, anula otras cartas. Pero actualmente en el meta, como que se ocupa mucho para responder a los removales. Más que las cartas como en sí Totem o algo así. Se ocupa más para responder los removales. Te juegan un aire ignea, ahí está. Un toque, bola de fuego, gozosa, fosea. Como que va como para el lado de la prevención de proteger tu mesa, más que para la interrupción de una jugada oponente clave. Yo creo que hoy día el 7 el resplandor y la red, bueno, y la maldición, si es que la incluimos en el mazo, viene a ser como cartas que de verdad interrumpen jugadas poderosas. Porque como que el meta está bien centrado en los aliados, más que en las cartas. Así que, bien, pues, espero que este video te ayude y más que nada te invito a analizar cuáles son las respuestas que tú has hecho en tu juego. Y si es que a lo mejor has perdido un duelo o perdiste en algún torneo recientemente, analizar si es que pudiste haber jugado mejor tus cartas de respuesta y haber hecho una diferencia. Y a mí me pasa que cuando yo analizo y digo, yo podría haber cancelado esta jugada, la verdad es que yo me doy cuenta de que analicé mal, digamos, un juego. ¿Ya? Pero ¿sirve analizar tu partida? Claro que sí. Porque al analizar tu partida, cuando te toca de nuevo con el mismo match, tú ya tienes claro qué cancelar, qué atacar, qué hacer.
Así que nada, pues chicos, espero que les guste el video. Es un video bien sencillito, ¿ya? Pero yo creo que es importante hablar también de las cartas de respuesta y de entender cómo usarlas bien, ¿ya? Interrumpir la jugada de oponentes te da una ventaja tremenda y hay ediciones que no tienen tanta respuesta, ¿ya? Pero si tú puedes usar bien tus cartitas como el Resplandor de Heka, el 7 contra Teba, la Red de Plata, el Morir de Pie, la Maldición de Danani en algunos masitos, em, la verdad es que sí puedes generar una respuesta aunque tu mazo no sea el más meta. ¿M? Así que leo los comentarios y espero que me digan qué opinan del video, si han usado bien sus cartas de respuesta o sienten que todavía les falta como práctica para ocuparla en alguna mecánica en contra de algún mazo en especial. Ahí me van contando, gente.